Hola, 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 bienvenidos, bienvenidas en Tipensantes 2.0. Hoy nos convoca un tema maravilloso, importante, vital, fundamental para la sociedad contemporánea y son las tensiones que hoy vivimos, experimentamos en el campo de la comunicación. Así que en Sentipensantes 2.0 vamos a explorar cómo se entrelazan tres ejes que atraviesan nuestra vida cotidiana y que son el fiel reflejo de la sociedad contemporánea. Por un lado, esa relación comunicación-educación. Por otro lado, una comunicación con perspectiva de género. Y como tercer punto, una comunicación engranada a lo digital. Y es que para esto nos acompañan una nómina maravillosa de lujo. Esto es un capítulo especial de Sentipensantes. Voy a saludarlos uno por uno, una por una. Empezamos entonces, Robert. ¿Qué más, hermano? Qué bueno tenerlo por este lado. Por fin se animó. Claro que sí, muy buenos días para todos y todas. Mucho gusto poder compartir con ustedes y participar de este espacio tan interesante. Muchas gracias. Buenísimo, Robert, muy bien. También tenemos otra persona que se animó hoy a acompañarnos. Cristina, ¿qué hubo? ¿Qué más? Hola, Dieguito. Hola a todos y a todas. Gracias por este espacio que nos permite construir sobre todo desde nuestra propia perspectiva de tesis, que es por lo que estamos aquí. Entonces, nada, muchísimas gracias por la invitación. Bien, bien, gracias, Cris, a ti. Bien, Tenemos gracias, Cris, a ti. una persona que empezamos a amar desde hace varios días, ¿no? Tenemos a nuestra querida profesora Florencia. Qué bueno tenerte por aquí, por Colombia, por visitarnos, por todos los aportes que nos traes. Hola, bueno, yo también empecé a amarlos desde que los conocí. La estoy pasando bárbaro. Ahora me dedico a escucharlos. Muchas gracias por la invitación. No, maravilloso tenerte aquí, profe. Una persona que nos ha acompañado en otras sesiones y capítulos. Andresito, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo estamos? Hola, Dieguito, y a todos los que nos escuchan, pues bueno, aquí estamos para ver qué cosas locas aparecen. Esperemos que aparezcan cosas locas. Tenemos una persona que también es un placer tenerla por aquí visitándonos, acompañándonos en Sintipesantes 2.0. ¿Cómo estás, Norma? Maravilloso tenerte por aquí. No, a ti. También desde tierras calurosas nos acompaña una gran amiga y compañera del doctorado, Karen. ¿Qué más? Qué bueno tenerte. Hola Diego, hola compañeros, muchas gracias por la invitación y feliz de este encuentro. A ti, gracias. Una fiel, asidua acompañante en este espacio Sentipensantes, Mandarina. ¿Qué más? Hola Diego y compañeros, todo muy bien. Acá pensando en unas discusiones emergentes, a ver qué resultados tenemos nuevos en el mapa del campo de la comunicación y pues aprendiendo como siempre de todos ustedes con mucho cariño y con nuevas ideas y nuevas preguntas. A ti, muchas gracias. Mm, yo no sé por qué están allí, qué peligro, juntas, Moni, Anita, ustedes, por favor, se me separan, por favor, allá al fondo. ¿Qué más, Anita, Moni? Y Robert, tú estás ahí con otra gran compañera nuestra, ¿cierto? Hola, Rosemary. Hola, un saludito para todos. Feliz de acompañarlos el día de hoy. Bueno, entremos entonces en materia. Vamos a revisar un mapa que hemos venido construyendo con esas tensiones, con esas disputas,
también con esos encuentros de la sociedad contemporánea y con lo que habita en el campo de la comunicación. Así que queremos un poco revisar preguntas como estas que podemos ir reflexionando, ¿no? ¿Qué tensiones emergen hoy entre comunicación, educación y cultura digital en los contextos latinoamericanos con una perspectiva latinoamericana? Por ejemplo, cosas como cómo evitar que los dispositivos digitales refuercen las desigualdades, refuercen y potencien el patriarcado, qué lugar tienen las memorias, los saberes ancestrales, las voces históricamente marginadas en el actual ecosistema comunicacional. En fin, hay varios temas allí para revisar. Entonces, Anita, Moni, ¿por dónde arrancamos? ¿Qué hay que hacer? Dieguito, ay, el micrófono. Listo, perdón. Problemas técnicos en este experimento de hoy. Vamos a visualicemos. Vamos a trabajar unas categorías que hemos venido descubriendo día a día. Este trasegas lo comenzamos hace aproximadamente 2 semanas desde la virtualidad, acompañados de Florencia, guiándonos y trazándonos el camino. Ella inicialmente nos propone un mapa a partir del conocimiento que tiene inicial de nuestras propuestas, de nuestras ideas, y por allí ya conociéndonos acá en Bogotá, en la presencialidad y en las diferentes diálogos, conversas, pues hemos ampliado este mapa y hoy queremos presentarlo y seguir construyéndolo. Entonces, Moni, dale. Listo. Bueno, Sentipensante. Hoy no es casual la participación de todos. La intención es que podamos ver cómo se construye de manera colectiva esas nuevas formas de abordar las temáticas en comunicación. Yo les voy a contar, grosso modo, de qué va el tema del mapa, desde cuál es la base, y la intención es que podamos abrirlo o podamos estrecharlo un poco de acuerdo con esas singularidades de cada uno de nuestros proyectos e incluso de esas preguntas que nos hacemos que no estén directamente relacionadas con nuestros proyectos. Abrimos este mapa con la IA, la automatización, con el derecho a la comunicación, con los movimientos sociales, la tecnología y la digitalización, la concentración mediática versus los medios comunitarios, la desinformación, posverdad, la crisis ambiental, la comunicación decolonial, género y feminismo, y subjetividades y digitalidad. Entonces, bueno, en este ejercicio que hemos tenido durante este fin de semana y otros 2 encuentros anteriores, proponemos que haya una categoría que emerge, que sabemos que emerge, ya le dimos a Huergo, encontramos el tema de la tecnificación, tecnologización, tecnología y digitalización. Entonces, no sé si alguno de nuestros participantes e pensantes considera que esta sea una gran categoría que emerge en el campo de la comunicación, o si una de las categorías tiene esta tendencia de las tecnologías, de la IA, hay otras categorías que emergen desde estas preguntas. ¿Alguno quiere participar? Contar. Recordemos, compañeros, que cuando hablábamos de la mano de Huergo también pues, ahí hubo un invitado filósofo muy contemporáneo, Tomás Balmaceda, que también nos habla de la tecnicidad desde otra óptica, ¿no? Una óptica ya más contemporánea, y haciendo como si bien llamado de atención frente a las tensiones que confrontan hegemonía desde el neoliberalismo y capitalismo actual, también nos da una pista sobre la alfabetización informacional y cómo esta puede ser una vía y un mecanismo para atender esas emergencias que van surgiendo con la tecnicidad y con los modelos de tecnicidad. Entonces, ¿qué creen? ¿Ustedes creen que esta categoría podría relacionarse? Y ahorita, ¿tú cómo la ves?
Mira, tal vez hagamos la ronda desde nuestro lugar de enunciación, porque como hemos visto a lo largo de las sesiones, cada uno tiene unos sentires, unas experiencias, unas manifestaciones que vale la pena que pongamos en escena. Entonces, arranquemos por la ronda con Robert, que está allí. Digamos que en mi pantalla en primer lugar, y vamos ahí caminando juntos y juntas. Bueno, pues para mí es muy importante contarles acerca de mi experiencia de trabajo en el sector rural. Yo soy a veces me denomino como un campesino, maestro rural, pero también soy pueblerino porque vengo de un pueblito y también soy citadino, es decir, porque, por ejemplo, hoy estamos acá en la capital, estamos discutiendo estos temas tan interesantes y considero que desde mi perspectiva podría decir que en las comunidades rurales hay mucho trabajo por hacer. A mí personalmente me interesa demasiado el tema de lo que tiene que ver la comunicación para la paz y en este mapa de tensiones que empezamos hablando, por ejemplo, de la tecnicidad, de la técnica, definitivamente sí es una gran categoría, es un campo de acción importante para entrar a explorar, digamos, este mundo de la comunicación. Desde mi experiencia, no soy comunicador de base, pero estoy muy orgulloso y contento de poder participar en este programa, en el doctorado de comunicación que los invito a que lo conozcan, de la Universidad de la Plata de Argentina y de la Tierra acá en Colombia, la Tierra en la Memoria. Entonces, creo que esta es una invitación para nosotros pensar nuestras problemáticas, nuestros contextos. Entonces, yo podría decir, por ejemplo, que desde las líneas de investigación de nuestro doctorado nos plantean, por ejemplo, dos líneas básicas que es la comunicación, la sociedad y la cultura. Y por otro lado tenemos lo que tiene que ver con la comunicación, el lenguaje y las prácticas discursivas. Entonces, siempre hay posibilidades de uno, digamos, tejer formas de adentrarse como con los espacios comunitarios. Y en mi caso, yo tengo un estudio también de maestría relacionado con la cultura de paz y yo a veces me pregunto, pero bueno, si la comunicación, una de las primeras cosas que me impactó fue el tema bueno, pero la comunicación es interdisciplinar, multidisciplinar, es un campo que tiene muchas entradas y salidas y entonces uno a veces se puede llegar a sentir un poquito perdido. Pero en mi caso yo podría decir, por ejemplo, que tengo miles de posibilidades porque desde estas líneas y desde estos grupos, puntos de tensión que estamos abordando, a mí me interesa, por ejemplo, mucho conocer lo que piensa mi población en relación con las ideas de paz en este país que estamos eh, con tanta violencia, ¿no? Con este conflicto armado de tantos años e incluso me parece de la tecnicidad. ¿Cómo lo puedo relacionar yo esta tensión? Pues para mí es muy importante, por ejemplo, la casillita que habla de la posverdad, de las fake news, de cómo los medios de comunicación, por ejemplo, yo de hecho en mi título de posible investigación tengo contemplada la posibilidad de explorar lo que tiene que ver también con medios de comunicación y cómo estos influyen hoy en día, digamos, en los saberes de la gente, en las perspectivas, en las representaciones sociales y aquel. Entonces, por ahora, pues, es como contándoles un poquito desde mi experiencia, pero cedo la palabra para ver qué nos aportan los compañeros. Súper, Robert, muchas gracias. No, y hay alguna cosa para que también de pronto Florencia se lleve esa idea, y es que pues en Colombia el conflicto armado la atraviesa profundamente y tal vez lo que propone Robert también es pensar una comunicación en línea o con perspectiva de paz, que como que esas gafas sean allí, esas gafas, se ve el campo de la comunicación con las gafas de perspectiva de paz o de no violencia. Pero muy bien, Robert, gracias. Mandarina, hay que actualizar el cuadro, mejorarlo, potenciarlo. ¿Tú qué tienes ahí para aportar, para ajustar, para cambiar, por favor? Gracias, Diego. Sí, quisiera es hacer
no sé, una propuesta que no sea tecnicidad, sino comunicación y tecnologías digitales. Esto argumentado de la siguiente manera: estamos en nuevas formas de concebir nuestros entornos humanos y las dinámicas algorítmicas. En ese caso estamos o sea, nos atraviesa directamente tecnologías como las medidas también por las redes sociales, la inteligencia artificial. Entonces yo no le dejaría en tecnicidades, ya que es algo que no está actual, sino que la actualizaría directamente a tecnologías digitales por un lado, pero por el otro hay una intersección o un encuentro que vi de manera reiterada. No sé, me puedo equivocar y puedo escuchar un contraste de algún compañero, es que comunicación también con el slash hacia lo humano, que debe ser lo que nos va a llevar hacia un proceso de una comunicación diferente, a volver a nosotros, ya no mediados por estas tecnologías digitales, sino mediados por nosotros mismos. Eso seguramente lo que estamos viendo ahorita como una necesidad, como un nuevo encuentro, que es volver a cosas tal vez de otros escenarios de reuniones, otras discusiones. Esto también amparado por una cosa que he visto de déficit, es el déficit de la atención. Entonces lo pondría allí. Por ahora dejo ahí para mover o circular la palabra con los demás compañeros y compañeras. Ahí me parece súper pertinente el aporte que estás haciendo. No nos olvidemos que este mapa fue algo que construyeron ustedes en función de sus intereses de investigación. Pero lo importante es ver que el campo de la comunicación no es una totalidad, sino que todos estos temas se entrecruzan y se entretejen. Por ejemplo, la entrada, el hack que hace la perspectiva de género y feminismos a la comunicación también se puede articular con cómo pensar los procesos de paz, porque en definitiva lo que estuvimos discutiendo en la clase de ayer es cómo el patriarcado como sistema político y económico condiciona y forja modos de masculinidad violentos, modos de depredación de la tierra. De hecho, estábamos mirando cómo uno de los compañeros trajo de regalo una planta sagrada que hoy por hoy en el mundo es la gran constructora cuando esa planta sagrada fue transformada en una droga en el punto de partida de la creación de los narcoestados y de todas las redes de mafia, violencia y exterminio. Entonces, creo que no se pueden pensar por separado. Por otro lado, me gustaría agregar que efectivamente, como señalaban las compañeras, las redes, esas redes que tanto preocupaban al comienzo del campo de la comunicación y educación para que no sean solamente tecnicismos, es decir, máquinas para transmitir lo mismo, hoy nosotros, politizando la comunicación, podemos utilizar estas plataformas digitales para disputar sentido. Y cuando digo disputar sentido, no estoy diciendo confrontar sentido, sino contar de manera diferente, con nuestras propias palabras. ¿Qué diría Freire del Instagram? ¿No? ¿Qué diría Freire de Sentipensante? ¿Cómo sería hoy pronunciar nuestra propia palabra? ¿No? Construir nuestra agenda en este ecosistema de la comunicación. La estoy pasando bárbaro, ¿eh? Gracias. No, a ti, Florencia, me encanta, genial, y por supuesto, en ese sentido, vayámonos a seguir tejiendo a partir de lo que Andrés seguramente las propuestas que ajustaría, actualizaría y sobre todo proyectaría. Hola, Dieguito, nuevamente y a todas ahí que nos escucha. Yo creo que tenemos que ver cuánto tiempo estamos en nuestra vida diaria mediados por determinados escenarios. Vemos, por ejemplo, unas tecnologías en el cual, pues, en el celular estamos revisando las redes, estamos comunicándonos, el trabajo y demás, pero hay algo muy elemental que también nos ocupa casi la tercera parte de nuestra vida y, por ejemplo, son los sueños. ¿Cuánto tiempo duramos en nuestra vida durmiendo y soñando?
Y la modernidad entonces, con ese afán tecnológico, nos ha hecho como que los sueños y el dormir sea una carga, ¿no? Entonces ya no contamos los sueños como tradicionalmente contamos a la mamá, al papá, con esas, a las abuelas alrededor del fogón o así como en las madrugadas tomando tinto. Y a pesar de ser un espacio no interconectado, pero sí muy natural, muy orgánico, que nos ocupa mucho tiempo en el descanso, pues no lo utilizamos, no lo usamos en la sociedad, no lo proyectamos a menos que unos pocos artistas. Pero entonces ese uso que damos de los sueños ha sido invisibilizado, así como el uso que se le daba anteriormente o en algunas sociedades actualmente, por ejemplo, con el escuchar o el interpretar el fuego, el sonido del fuego, el canto de las aves, como que esa comunicación y la modernidad nos está llevando desenfrenadamente a vivir y también a estudiar estos otros campos tecnológicos que nos vuelven inmersos casi a toda la sociedad humana, pero que nos está como quitando y nos está quitando, incluso yo pondría el derecho a comunicarnos como humanamente y culturalmente y biológicamente nos hemos comunicado. Entonces allí yo quisiera meterme un poco en ese campo de la comunicación decolonial y un poco como esa tensión del derecho a la comunicación con el reivindicar lo que como América Latina hemos construido como tejido de comunicación cultural. Una comunicación que antes de que llegaran los medios tecnológicos electrónicos, pues la teníamos a carne viva. Eso era como lo que trato de ver. Tremendo. Moni, en el mapa quedaría lo que dice Andrés como, o Anita, ¿cómo lo conceptualizan ustedes? Pensando con Ana María, un poco esas formas de comunicarse otras podrían ser, o un tejido de comunicación cultural, o comunicación como tejido cultural podría ser, desde la perspectiva de colonial, es decir, no ponerlo como comunicación de colonial, sino que la categoría más bien es el tejido de comunicación cultural que concibe la comunicación de colonial. Es la manera de pronto de percibir y ahí me alineo con mi amigo Andrés, con esas formas otras de comunicarse que incluyen esa capacidad que tenemos nosotros de entendernos con otras especies. ¿Sí? Que de pronto nos hemos centrado mucho en este ego, en este narcisismo de ser humanos, y nos olvidamos que nuestra relación con las otras especies es de pares. ¿Sí? Estamos hechos de lo mismo básicamente, y tener esas percepciones de los cantos, de cuando llega, de la época. Nosotros no tenemos estaciones como en otros lugares en Colombia, y eso nos da una riqueza en fauna y flora que tal vez, si nosotros miramos esas formas otras, entenderíamos, por ejemplo, ese tejido cultural y biocultural que es tan rico en nuestro país, y seguramente todo lo que tiene que ver con este sur-sur tiene esas percepciones allí que podríamos nosotros empezar como a develar, a conversar. Hagamos a propósito de eso, sigamos construyendo matices. Por eso quiero ir con Karen, porque seguramente nos va a dar otro color dentro de nuestro gran mapa. Karen. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo debo confesar que tengo muchas tensiones, ¿sí? A nivel personal y a nivel académico. Y leyendo el mapa, definitivamente considero que el derecho a la comunicación como que une todo, pero tengo la tensión, siento que no está ahí. Ese derecho a la comunicación se le está dando prioridad al hablar, pero bueno, ¿dónde aparece el escuchar? Siento que hay una discusión pendiente frente a esa necesidad de escuchar. Esto lo llevo, digamos que esa posición y esa atención la tengo como mujer y una mujer de región, porque yo soy de una región, como bien me presentaste, de una tierra caliente, de una región que no está dentro del mapa del poder en Colombia, una región
que a pesar de lo pequeña en cuanto a territorio y densidad demográfica, es una de las que más ha tenido presencia a la guerra, y donde más se llevaron a personas a pasarlas como lo mal llamado falsos positivos. Y pienso que deberíamos también en esa atención preguntarnos si bien las nuevas tecnologías nos han permitido o han generado muchísimas plataformas para hacer este tipo de encuentros, bueno, nos estamos escuchando, estamos hablando lo que realmente queremos o lo que los otros necesitan escucharnos para hacernos virales, ¿sí? Hemos construido puentes en los diferentes escenarios en los que estamos, con nuestros hijos, yo tengo 2 hijos, con nuestras parejas, con nuestros compañeros, con nuestros padres, con las personas que estamos en ese diario vivir. Entonces, esa es mi tensión, o sea, enfocada al derecho a la comunicación, pero también qué tanto estamos dentro de ese derecho a la comunicación, nos estamos escuchando, qué tanta relevancia se le está dando a la escucha. Por ahora. Vale, Karen, súper Karen. Creo que esa entrada que ella nos hace abre mucho el diálogo que hemos tenido en este seminario sobre cómo la comunicación educación se impacta con todo el tema de género, que me parece interesante, compañeros y compañeras, que muchos de nosotros no lo teníamos en perspectiva o no lo habíamos decantado lo suficiente. De hecho, Mónica y yo tuvimos todo un descubrimiento de nuestro ser feminista. También me parece interesante que en este mapa, en donde se trabajó fuertemente esta categoría y empezamos a reconocerla como un insumo que abre caminos, que de pronto algún otro u otra pudiera mencionar cómo el mapa se puede, no sé si complementar o ampliar desde esa perspectiva o como desde esa categoría que empezamos a reconocer. Norma creo que tiene algo que decir. Gracias por la participación. En este campo de la comunicación, de los medios de comunicación, a lo largo de la historia y en este caminar de la palabra, evidencio que han sido clasistas, racistas, misóginos. Entonces la invitación es que la palabra, que la mujer se ha visto en los medios de comunicación como presentadoras, es como una imagen de consumo, más no la mujer sentipensante y menos las indígenas. Entonces la invitación es a despatriarcalizar y decolonizar los medios de comunicación y sentipensar distinto para que todos y todas nos sintamos incluidos en una comunicación más humana, más humanista. Gracias. Bueno, pues pensando en todo esto de las plataformas digitales y la tecnicidad, pues esto se ha convertido pues, en escenarios centrales para que se articulen luchas colectivas, que es lo que a mí más me ha quedado como de estos encuentros. Ustedes saben que yo estoy haciendo pues todo mi proyecto en tema de deporte y el deporte es colectividad. Entonces, pues sin embargo, yo propongo 2 espacios, 2 tensiones. ¿Tiene una memoria? Sí, claro. Sí, entonces continuamos. Qué pena. Yo había propuesto pues dos necesidades urgentes. Una es la alfabetización algorítmica, que si bien no podemos quedarnos en la mera denuncia de cómo operan las plataformas, necesitamos herramientas más críticas para comprender los algoritmos, para cuestionar los marcos de visibilidad que nos imponen y pues para reivindicar nuestro derecho a ser representados como sujetos planos y no como consumidores cautivos, o sea, como más críticos ante todo lo que nos ofrecen las plataformas digitales. Y como segunda categoría enfocada a las plataformas digitales, serían las luchas colectivas, como plataformas
de articulación colectiva. Podría llamarse, no sé, articulación digital de lo colectivo, esferas de la articulación digital, bueno, o colectivos algorítmicos. O sea, esa sería como la segunda categoría que yo propongo. Listo, muy bien, Cris. Ahí estamos como todos y todas sintonizados un poco a partir de todo lo que hemos venido trabajando y tal vez, Ros, por favor, pon la cereza en el pastel. Muchas gracias. Aquí muy atenta a todos los aportes y a este gran mapa, a este gran tejido que genera cuestionamientos, pero también que nos pregunta de dónde venimos, en dónde estamos y para dónde vamos. Creo que estas discusiones nos permiten comprender un poco la cultura, ¿no? ¿Qué es la cultura? Y ciertamente hoy por hoy esta gran cultura, como lo decía Balmaceda, y arrancamos este espacio, es entender que nunca antes una tecnología tan reciente se había penetrado tan profundamente en la experiencia cotidiana. Y cuando hablamos de esa experiencia cotidiana y llevándola a este mapa, creo que las dos grandes líneas podrían ser, en términos de acotar un poco las categorías, podría ser sumado a lo que nos propuso Mandarina, que también lo había en discusión, y es la tecnología versus la cultura. Y en esa cultura, pues que estén insertas las categorías subjetividad y adicional, pues la apropiación simbólica o el tejido simbólico frente a los nuevos modos de producción, circulación, pero también reproducción simbólica o reproducción de sentidos. Y en este sentido, o en este gran marco, creería que cuando entendemos estas dos dimensiones o estas dos líneas que son grandes, pues de ahí pues vamos a ir tomando el hecho de entender, junto como lo decía ahorita Cris, esas grandes dinámicas algorítmicas invisibles que Balmaceda en su gran propuesta pues nos introduce, ¿no? Y es entender pues que ciertamente estamos en este gran repositorio simbólico atravesados en reproducciones, pero también hackeos mismos a la hegemonía. Con eso quiero cerrar. Muchas gracias. Muchas gracias. Definitivamente esto es un tejido, tú lo estás diciendo. Porque me estoy en el escenario. De nuevo, vale, gracias, Ros. De compañeros, definitivamente estamos haciendo un tejido súper interesante, construyendo, es una urdimbre de sentidos, saberes, emociones, lo que está atravesando este seminario y por lo que estamos acá, más allá de el cumplir con el rol de estar en un seminario, del trasegar en este doctorado, es la construcción y transformación de sentido que estamos haciendo en nuestras vidas y para aquellas vidas a las que impactamos desde nuestros lugares de una u otra manera. Queremos cerrar ya esta conversa, experimento interesante que surgió el día de hoy, mostrando un poquito cómo se ha transformado el mapa, cómo lo vamos a ir reconociendo y continuar complementándolo. Entonces, desde las conversas y el compartir de los compañeros, comencemos un poquito a contarles cómo lo fuimos transformando desde hace 15 días que estamos conociéndonos. Ahí quería decir algo, esperen, ¿eh? Ahí estoy. Sí, me encanta porque vamos viendo cómo ningún tema puede ser abordado sin el otro. Yo, por ejemplo, le decía a la compañera cómo vamos a pensar la cultura de la influencia sin pensar la perspectiva de género y los feminismos, que justamente pueden caer en dos extremos, o en el pinkwashing, que es el hablar vacío y representativo, pero también en la construcción de una agencia a partir de medios que están disponibles y a la mano, como es tal vez un Instagram, ¿no? Pero eso respecto de lo que vos dijiste, me parece interesante que cada quien
pueda pensar qué de estas categorías puede dar lugar a una nueva entrada a su tema, a su propio tema de investigación. Y una de las cosas que más me está gustando de esta experiencia de hoy es la producción de pensamiento colectivo que estamos haciendo en este momento, que también es una disputa a la academia, que la academia tradicional se forja a partir de los grandes nombres y de las construcciones individuales que muchas veces son el resultado de experiencias de investigación con grupos que muchas veces permanecen en el anonimato, ¿no? Entonces, ¿qué tal si invertimos en esta experiencia y construimos textos que emerjan desde los lugares de donde los producimos, ¿no? Me parece muy divertido también esta clase así. Claro que sí, profe. Esto nos está enriqueciendo, compañeros. Gracias por darnos la de compartir este seminario y de hacer este experimento, ¿no? Porque pues, los sentipensantes somos una construcción, somos un camino que apenas está, estamos como los infantes todavía. Entonces, justamente lo que sale hoy es una construcción colectiva que invita a decir desde el sur, estamos construyendo, estamos teorizando, porque esto no es solamente un diálogo de amigos y de café, que lo es, pero además impacta en la academia en la que vivimos y en la que estamos inmersos. Entonces queremos presentarles brevemente este mapa. Mientras Anita nos carga, de pronto pensar en la pregunta que hacía la profe, ¿qué pensaría Freire de esto? ¿Qué pensaría Freire de esto? Miren cómo le estamos paradójicamente jugando a lo colectivo, a la diversidad, a la mirada crítica de los fenómenos, pues estamos viendo de una herramienta de la tecnología que nos permite poder hacer visible esta construcción colectiva. Es muy paradójico, pero yo diría que Freire también estaría orgulloso de las escuelas que formó, no solo él, pero sí de que nosotros podamos hacer un ejercicio activo. Creo que esa es la manera de poderle jugar al sistema, de poder decirles a otros, miren cómo se puede construir en lo colectivo, no necesitamos solamente como que nos digan y reproducir lo que nos dicen, sino vamos construyendo entre todos. Entonces aquí hay diferentes miradas, confluyen más que en el mapa, en este ejercicio de conversación que seguramente pues, revisarán otros y otras que ya conocen Sentipensantes. Bueno, entonces en este mapa, ya lo pueden proyectar, se nos transformó un poco con la conversa entre todos. Digamos que entra en este diálogo también entre Anita y yo, que estábamos tratando aquí como de poder condensar la información. La comunicación, el lenguaje y las prácticas discursivas, la comunicación para la paz o de no violencia, que es importante, comunicación y tecnologías digitales, comunicación, lo humano, las colectividades, los encuentros, la disputa de sentidos, las formas de comunicarse otras, los tejidos de comunicación cultural, medios de comunicación despatriarcalizados y decolonizados o descolonizados, el deporte como una lucha colectiva aparece aquí, la alfabetización algorítmica y los colectivos, hablamos mucho de la colectividad, la tecnología y la cultura, la apropiación simbólica y esos nuevos modos de construir sentidos. Esto decanta, bueno, Anita, cuéntanos en esas nuevas categorías o emergencias de nuestro mapa. En efecto, entonces, como ustedes se dan cuenta, hemos recogido los elementos que cada una y cada uno aportaron desde lo que fue haciendo o resonando más bien en cada uno y cada una, y son herramientas para uno hackear los algoritmos. Definitivamente creemos que estas tensiones y discusiones que hemos ido descubriendo van a ayudarnos a encontrar las maneras de hackear desde, podemos llamarlo desde el sistema o hackear desde adentro, en donde esto nos lleva a la transformación de narrativas. Necesariamente estamos llamados e invitados a transformar las maneras de el cómo llegamos a las audiencias, porque tenemos audiencias en diferentes entornos en los que nos movemos. Y esa transformación de narrativas es la que vamos a conseguir, digamos que poniendo en juego
y haciendo que estas tensiones y discusiones sean la agenda del momento y del día. Esto también es importante tenerlo presente, que las plataformas digitales deben ser los lugares para hacer la disputa de sentido, porque la transformación solamente la vamos a conseguir si hacemos esa disputa de sentidos y disputa no en conflicto, como bien Florencia ya nos decía, sino justamente en las maneras de encontrar significaciones desde otras miradas y desde otros puntos de vista que no tratan de imponer una sola manera de ver el mundo. No existe una sola manera de leer el mundo. El mundo lo vamos leyendo de acuerdo a las formas y mecanismos y incluso, digamos que las maneras como percibimos y como vamos de una u otra manera apropiándonos de las experiencias que tenemos. Este fin de semana, además de recordar viejos conocidos como Huergo, como Freire, como Martín Bambero, que anda por ahí, también conocimos a otros más, pero retomamos discursos como los de Rita Segato, como los de Balmaceda, como los de la misma Florencia, que nos acompaña acá presente, que hacen que podamos encontrar las maneras de erosionar el sistema y encontrar otros valores epistémicos para nuestro camino de doctorandos en comunicación. No, a ti, Florencia, porque finalmente Sentipensantes busca eso, ¿no? Que seamos un contenido emancipador. Hoy hemos transitado juntas un camino lleno de preguntas, de tensiones y de encuentros. Aquí no buscamos dar respuestas definitivas, porque Sentipensantes 2.0 no es un espacio de certeza, sino de resonancias, de reflexiones. Y en esas reflexiones, hoy nos recuerdan que la comunicación no es neutra, está atravesada por relaciones de poder, por desigualdades históricas, pero también por la potencia de imaginar otros mundos posibles. Nos quedamos con la certeza de que la comunicación es a la vez campo de disputa y horizonte de esperanza, y que cada gesto, cada práctica cotidiana, cada modo de habitar la palabra y el silencio puede abrir grietas para reinventar nuevas formas de ser y estar en comunidad. Gracias a las y los sentipensantes de hoy, a Robert, a Rosemary, a Cris, a Anita, a Andrés, a Karen, a Norma, a Mandarina, gracias a Ana María y Florencia, estás en nuestros corazones. Gracias por acompañarnos en este capítulo. Recuerden que estamos en redes sociales. Podemos ir antes sin una lectura, sin un poema. Pero por favor. La cereza del pastel. Ahora sí, la cereza del pastel. Tenemos una gran lectura. Claro que sí. Le voy a decir 5 horas con ustedes. Me permiso. Para todas nosotras y nosotros que no se esperaba que sobreviviéramos. Para aquellas personas que vivimos en la orilla, sobre el filo constante de la decisión, cruciales y solas. Para quienes no podemos abandonarnos al sueño de la elección, a quienes amamos en los umbrales, mientras vamos y volvemos, en las horas entre los amaneceres, mirando hacia adentro y hacia afuera, al tiempo antes y después, buscando una hora que pueda alimentar futuro, como el pan en la boca de las personas pequeñas, para que sus sueños no reflejen la muerte de los nuestros. Para aquellas personas de nosotras que fuimos marcadas por la impronta del miedo, esa línea leve del centro de nuestras frentes, de cuando aprendimos a temer mamando de nuestras madres. Porque con este arma, esta ilusión de que podría existir un lugar seguro, los pies de plomo esperaban silenciarnos. Para todas nosotras personas, este instante y este triunfo. Supuestamente no sobreviviríamos. Y cuando el sol amanece tenemos miedo de que no permanezca en el cielo. Y cuando el sol se pone, tememos que no vuelva a salir al alba. Cuando nuestro estómago está lleno, tememos el empacho. Cuando está vacío,
tememos no volver a comer jamás. Cuando nos aman, tememos que el amor desaparezca. Y cuando estamos en soledad, tememos no volver a encontrar el amor. Y cuando hablamos, tememos que nuestras palabras no sean escuchadas, ni bienvenidas. Pero cuando callamos, seguimos teniendo miedo. Por eso es mejor hablar, porque no se esperaba que sobreviviéramos. Bueno, esta es una poesía de Audre Lorde, una feminista negra, que se llama Letanía de la Supervivencia, y creo que tiene que ver con el resumen de esta clase, que es: tomemos decisiones desde el amor y no desde el miedo, desarraiguemos el miedo para poder pronunciar esta palabra colectiva, construyamos también seguridad en esta red. Me parece una poesía preciosa y que en algún momento nos toca a todas y cada una de nuestras biografías. Bueno, cerramos. Nos vemos en redes sociales. Gran capítulo. Chao. Chao.